En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Nuevamente con ustedes en este jueves 12 de octubre, un día muy especial. Ya estaremos conversando junto a Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Hollín, sobre los temas más contingentes. Y les acompañaremos, como ya es usual, hasta las 7 de la tarde. Antes que nada, mencionar que siempre deseamos partir este programa con alegría, con optimismo. Sin embargo, creo que en esta oportunidad la alegría la hemos reemplazado por algo de tristeza y preocupación, principalmente por lo que ocurre muy lejos de Chile, a más de 10.000 kilómetros, pero que sin duda nos afecta. Eso sí, creo que hay que mantener el optimismo y ser positivos para que todos los hechos que hoy nos afectan, y especialmente el que mencionaba en el caso de Israel, puedan ser superados y que la paz predomine en el mundo. Cuestión, bueno, realmente difícil al parecer, pero no por ello debemos dejar de luchar por alcanzarla. En primer término, entonces, mi saludo a mi colega radial, mi distinguido amigo Carlos Flores. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Sí. Buenas tardes, Juan Enrique. Nuevamente es un gusto estar contigo en este programa, revelando de los días jueves 12 de octubre, que tal como tú decías, un día muy especial, eh, de celebración, pero también de aconteceres noticiosos, algunos no tan felices. Antes de continuar nuestra conversación, Juan Enrique, quiero saludar a nuestros técnicos, don Claudio Alvarado, don Luis Salinas y don Mario Salazar. ¿Quiénes son los responsables de que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores? Jueves 12 de octubre. Así que muy buenas tardes a nuestros auditores y contento de iniciar esta conversación, Juan Enrique. Claro, yo también adhiero a esa mención que haces tú de estar contentos, con, como mencionaba anteriormente, la salvedad de hay una situación que nos afecta y seguramente aflige a muchos chilenos. Yo en lo particular tengo amistades en Israel, así que me afecta lo que sucede, aunque sea tan lejos del mundo. Bueno, antes de continuar, agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible que Revelando esté al aire y ya por muchos años, casi 7 años. Así que nuestro saludo muy especial y agradecimiento a ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro. Y también es pertinente reiterar, como lo hacemos programa a programa, que las opiniones que se emiten en este Ujú. momento, en este programa, son absolutamente a título personal y no representan necesariamente el pensamiento u opinión de Asofar, como tampoco de Radio Portales de Valparaíso. Bueno, con Carlos, como siempre, vamos a iniciar nuestro programa con un tema que hemos llamado el tema editorial, para hablar de algún concepto interesante, importante, y compartirlo con ustedes, estimados auditores. Y en esta oportunidad, el tema lo hemos titulado La estabilidad y el desarrollo en un país. Y le doy la palabra a Carlos para que vaya dando el primer pase en este tema. Bueno, efectivamente, Juan Enrique, este tema de la estabilidad y su relación con el desarrollo es un concepto
muy importante y que muchas veces no se reflexiona, no se piensa realmente de cuál es la importancia para una sociedad el hecho de tener una estabilidad, porque la verdad es que las sociedades que son estables en distintos ámbitos tienen una mayor facilidad para alcanzar el desarrollo, porque precisamente la incertidumbre, que es parte parte de la vida humana, pero en la medida que las personas van sometiendo las conductas para buscar un equilibrio y una estabilidad, también ocurre lo mismo con las naciones. Y la estabilidad, ¿ya? Que puede ser en distintos ámbitos, política, económica, de seguridad o de equidad, que es lo que yo he considerado para esta oportunidad. Probablemente pueda ser mucho más amplio, pero efectivamente, si se observa el ámbito mundial, uno podrá darse cuenta que aquellos países o aquellas economías, aquellas sociedades que tienen una estabilidad en el tiempo, generalmente se van desarrollando y van alcanzando sus metas en forma con mucho mayor facilidad. Y cuando uno habla de estabilidad en el ámbito político, en realidad está pensando en su sistema político, su sistema electoral, su separación de poderes, cómo funciona el sistema político, ¿ya? Que puede ser obviamente de tipo parlamentario o presidencialista o incluso, ¿no es cierto?, monárquico. También, ¿no es cierto?, la estabilidad se mantiene a través del prestigio que tienen las instituciones. Cada país puede darse su propia organización, pero si tiene instituciones sólidas con un gran prestigio, eso conlleva, ¿no es cierto?, a mantener una estabilidad. Y también la posibilidad que tiene que ver con el ámbito político de los grandes acuerdos de la sociedad. Los grandes acuerdos de la sociedad permiten establecer periodos de estabilidad muy prolongados y que conllevan obviamente al desarrollo. Y cuando uno habla de economía, eh, también está pensando en una estabilidad, en una certeza respecto al sistema impositivo o de impuestos, o el control de la inflación. ¿Qué manera de producir inestabilidad en una sociedad cuando existe un alto nivel de inflación, que está manejado por la política monetaria a través del Banco Central? Y que eso, toda esa estabilidad repercute en las inversiones. No sé qué opinas tú, Juan Enrique. No, sin duda, yo creo que ya me gustaría asociarla a otra palabra más simple. Es como la tranquilidad, las, da espacio y tío, la estabilidad es un factor sin duda fundamental para el desarrollo de un país. O sea, eso yo creo que es lo primero que uno podría concluir. Implica también, como mencionabas tú, un factor de seguridad, un factor económico, político. Son diversas eh, necesidades o implicancias que tiene la estabilidad para poder llevarla a efecto, para que se concrete. Y en eso estamos. Eso es lo triste cuando uno ve nuestro país, porque estamos, como se dice, vamos subiendo y bajando en esta curva de estabilidad que debería ser una recta homogénea, permanente, y tenemos unos baches en el camino que nos hacen caer groseramente, como sucedió el 19 de octubre, por ejemplo, o el 18 de octubre del 2019, que se produjo un quiebre, pero importantísimo en la estabilidad del país. Y obviamente usted vea, estimado auditor, los números en la economía, que son los que reflejan cómo se va desarrollando el país, en qué pie estamos. Así que me parece un tema muy interesante. Y bueno, Carlos, tú tendrás algún otro elemento para acotar y mencionar en este tema tan interesante que es la estabilidad. Precisamente, Juan Enrique, como tú lo mencionaste, una de las partes vitales de de la estabilidad tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la solidez de las instituciones persecutoras, ¿m? Como por ejemplo el Poder Judicial, el Ministerio Público y un sólido planteo de leyes que contribuyan a controlar la violencia, los delitos, el crimen organizado
Y eso obviamente lo podemos ver nosotros en Chile, podemos entender fácilmente este concepto porque lo que más estamos siendo afectados ahora es por un problema de seguridad. Las personas no comienzan a sentir miedo, las personas comienzan a sentir temor de hacer actividades, de desarrollarse. Y los otros factores que son importantes tienen que ver con la equidad, ¿ya? La estabilidad está directamente relacionado con la equidad social, porque alterar, ¿no es cierto? Cuando todos los niveles de la sociedad tienen acceso a bienes, al desarrollo, obviamente no igualitario, pero sí equitativo. Y también la equidad territorial. La estabilidad tiene que ver porque cuando un país está desequilibrado territorialmente, su desarrollo también no puede contar con una estabilidad adecuada para el desarrollo. Yo creo, Juan Enrique, que nosotros estamos justamente viviendo una etapa donde estamos tratando de orientar todos los esfuerzos del país a buscar la estabilidad. Estamos tratando de controlar la inflación, estamos tratando de controlar la seguridad y estamos tratando de establecer un sistema político que precisamente nos dé estabilidad, porque la gente lo que quiere ahora es tranquilidad, necesita poder pensar, soñar, plantearse metas, pero obviamente el Estado tiene que funcionar precisamente para darle esa estabilidad a las personas, a las instituciones y también, obviamente, a los inversionistas que vienen de afuera. Yo creo que ahora que se está discutiendo la Constitución, es importante que nuestros auditores vayan compenetrándose del articulado que tiene, si eso contribuye de alguna manera a la estabilidad del país. Eso es lo que tiene que buscar la Constitución, en todos los ámbitos, ¿no es cierto? La Constitución en ámbito político, económico y de seguridad. Juan Enrique. Comparto plenamente lo que mencionas tú, Carlos. Yo creo que aquí hay un punto que quiero hacer un énfasis especial y se refiere al respeto al Estado de Derecho, que es una cuestión que hoy en día está fallando en nuestro país. Falló, como mencionaba, desde octubre del 2019 y sigue fallando. Vemos a diario cómo se producen situaciones, usurpaciones de terreno, tomas de terreno, como se llamaban, ahora son usurpaciones. Tenemos la violencia desatada. Pues, vea la prensa, estimados auditores, la inseguridad, la intranquilidad del ciudadano no contribuye a generar esta estabilidad política que se requiere para avanzar en el desarrollo. Hoy día leía un matrimonio que lo asaltaron en sus casas el fin de semana pasado y después, 2 días después, le roban el auto con violencia. A nuestro conocido tenista Nicolás Massú también estuvo involucrado en un hecho de violencia. Entonces, con violencia, bueno, la estabilidad política, social del país se ve afectada. Por eso que es muy importante el respeto por el Estado de Derecho y eso es una cosa de educar desde los niños para arriba, de respetar la autoridad, de cumplir con las normas y las leyes vigentes. Cuestión que ahora vemos a menudo que no está sucediendo. Así que buen tema el que escogiste, Carlos, esto de la estabilidad, porque yo creo que todos deben de pensar ahora este tema a puertas de tener que decidir por una nueva constitución para nuestro país, que será la base para reiniciar nuestro desarrollo, porque estamos estancados y decreciendo. Eso es lo que quería agregar. Gracias, Carlos. Bueno, efectivamente, este es un tema muy interesante y la verdad es que tiene muchas otras aristas que uno podría comentar, pero con Juan Enrique hemos pensado en estos puntos, en los puntos vitales que nosotros creemos que el país debe pensar, la ciudadanía debe pensar, nuestros legisladores deben pensar y nuestro gobierno debe pensar en eso porque es la principal obligación del Estado, asegurar la estabilidad del país para que las personas se desarrollen de acuerdo a sus propias aspiraciones y capacidades. Juan Muy Enrique. correcto eso. Así es. Bueno, estimados doctores, vamos a continuar avanzando y con mucha alegría voy a mencionar a nuestro equipo verde, a los Caturros, al Santiago Wanderers, que fin de semana pasado nos quedamos y nos encumbramos
al primer puesto de la tabla de posiciones. Y bueno, queda solo una fecha para el término de este campeonato. Y tenemos la primera oportunidad, o sea, no sé si la primera, pero tenemos una gran oportunidad de clasificar directamente a primera. Va a estar difícil. Tenemos el próximo encuentro final frente a Deportes Iquique, que es uno de los candidatos. Pero estamos ahí junto a Antofagasta con 51 puntos y veremos. Yo creo que es ganar o ganar. No le queda otro a Santiago Wanderers y esperar a ver qué pasa con Deportes Antofagasta. Eh, a lo mejor quedamos para un partido de definición. Vamos a ver. Así que ánimo a los Bueno, caturros, sí. prepararse y ojalá que esté el equipo recuperado y dispuesto para dar este gran, no sé, respaldarazo a la hinchada con el título de campeón 2023 en la primera vez. Bueno, y recordarle a nuestros auditores que el campeonato de primera vez, al término de la próxima fecha o del próximo fin de semana, va a dejar a uno de los equipos ascendido a primera división en forma directa. Posteriormente viene un segundo equipo que queda clasificado para esperar el ganador de la liguilla, que son los cuatro siguientes. Por lo tanto, Santiago Wanderers puede ascender directamente, obviamente si obtiene un buen resultado frente a Iquique, porque Iquique curiosamente es el otro involucrado que puede ascender directamente, ¿m? Dependiendo de los resultados, por supuesto. La primera opción está para los dos clubes, Cobreloa y Santiago Wanderers, y la tercera para Iquique. Así que es bien interesante lo que va a ocurrir porque permite a lo mejor hacer que Santiago Wanderers ascienda directamente sin disputar ningún otro encuentro más a primera división. Así que yo felicito a Santiago Wanderers y también quiero felicitar, Juan Enrique, al equipo de fútbol femenino de Everton de Viña del Mar, que triunfó el fin de semana pasado y ascendió a primera división en el ámbito del fútbol femenino. Así que un gran saludo para las jovencitas, las muchachas del equipo de Everton de Viña del Mar, que lograron este importante ascenso. ¿Mm? Bueno, siempre es una buena ocasión celebrar un acontecimiento como el que tú mencionas, Carlos, y ojalá que tengamos siempre muchos resultados positivos, buenas victorias en el deporte, porque motiva sobre todo a la juventud para continuar haciendo deporte. Creo que es muy, muy bonito lo que tú has mencionado. Bueno, y antes de terminar el área deportiva, también recordar que la selección adulta masculina continúa con el campeonato de clasificatorias para el Mundial, enfrentando a Perú y Venezuela, ¿ya? Así que también tenemos un importante desafío, ya que estamos expectantes de cómo va a ser el resultado, ¿no es cierto? Porque el fútbol que ha presentado la selección no ha sido de la total satisfacción de los entendidos y de los hinchas. Sin Así embargo, es. creemos que tenemos buenas posibilidades frente a Perú y buenas posibilidades frente a Venezuela. Si se Oye, logran buenos resultados, podemos pensar ya en algo. Si tenemos malos, tendríamos que empezar a reflexionar. ¿Qué te parece, bueno, Juan Enrique? recién estamos en la tercera fecha, así que bueno, todavía queda mucho carrete por desenrollar. Ecuador perdió puntos, eso es un tema bastante que puede que le duela, ¿no es cierto? Estamos ahora nosotros ahí con un punto junto con Paraguay, Perú, y veremos cómo estamos. Perú es un difícil encuentro, no es un rival fácil, tiene muy buenos jugadores, muy buena técnica. Veremos mañana, veremos más rato, digo, qué es lo que pasa con Perú a las 21 horas, si no me equivoco, en el Monumental. Y Exactamente. también quiero, para finalizar la parte deportiva ya, hoy hacer un reconocimiento de lo que ha hecho Nicolás Jarry. Es el tenista el mejor tenista del mundo latinoamericano. Así que yo quiero felicitar a Nicolás Jarry por sus avances que alcanzó en el torneo de Masters de Shanghái. Bueno, oye, vamos ahora a los hechos históricos porque hoy es 12 de octubre, entonces una fecha para nosotros bastante interesante, que causa algo de polémica, pero finalmente es un día que se celebra en toda América, diría yo, partiendo por el
inicio de lo que fue el descubrimiento, no sé si, bueno, siempre lo hemos conocido como descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, cuando Colón avistó tierra por primera vez en Centroamérica. ¿Qué te parece esta fecha? Porque yo creo que podemos conversar un poquito al respecto, Carlos. Bueno, la verdad es que me parece a mí de gran importancia. Yo creo que no debemos dejar pasar un acontecimiento tan importante para nuestro continente, porque obviamente eh, eh, fue, antiguamente se decía que era el Día de la Raza, hoy algunos lo mencionan como el encuentro de dos mundos, y la verdad es que es un momento de inflexión para nuestro continente, ¿no es cierto?, con la llegada de los europeos, ¿no es cierto?, que llegaron a traer sus vivencias, ¿ah? Algunos dicen que vinieron a colonizar, otros que vinieron a educar, pero la verdad es que hay una realidad, y la realidad es que llegaron europeos a nuestro continente y cambiaron la historia efectivamente del territorio, y, y es importante tenerlo presente porque es lo que somos. Somos nosotros hijos de esa unión de dos mundos. Y estamos orgullosos de hacerlo. Tenemos también un gran legado que es el idioma español. Obviamente en toda América no se habla el mismo idioma, pero nosotros también tenemos esa llegada de españoles que nos trajeron muchas cosas, nos trajeron el idioma, nos trajeron el arte, la cultura que nosotros conocemos. Así que creo yo que es una fecha muy importante y que es muy relevante recordarla. Bien. Oye, bueno, ahora se le conoce como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y tiene diversos nombres porque en realidad en algunos países se llama el Día de la Interculturalidad, en otros lo llaman el Día de la Resistencia Indígena, Día del Respeto, Día del Descubrimiento en Bahamas, Día Panamericano en otras partes. Día de Encuentro de las Culturas. Bueno, y también todavía hay algunos países que mantienen como Día de la Raza y la Hispanidad. Así que hay una diversidad. Llama la atención, en Bolivia se celebra el Día de la Descolonización en Bolivia, el 12 de octubre. Es bastante polémico entonces esta fecha, pero está bien recordar nuestros orígenes. Algunos podrán tener algunas contradicciones, algunas cuentas pendientes, por decirlo así, pero es la historia que tenemos y ya no la podemos cambiar. Me parece que era interesante hacer este comentario. Ya nos quedan un par de minutos y quiero aprovechar de que estamos en esta fecha de hacer un recuerdo también especial porque el 12 de octubre, pero de 1972, despegó el avión de la Fuerza Aérea con el vuelo 571 que seguramente usted, estimado auditor, lo debe recordar. El vuelo de los uruguayos que cayó y se estrelló en la cordillera y estuvieron más de 70 días luchando por sobrevivir. Así que un saludo y un recuerdo muy especial a todo ese grupo humano que nos mostró toda esa fortaleza para poder salir de esa tragedia que tuvieron que vivir. El avión se estrelló el día 13, pero despegaron de Montevideo el día 12 en la tarde. No sé si tú tienes algo que comentar, ya nos queda un minuto, Carlos, para ir a nuestra pausa musical. Bueno, ese evento yo diría que fue épico de cómo el ser humano y un grupo de personas puede apoyarse mutuamente para sobrevivir en un accidente, en un lugar eh, con tan difícil acceso, ¿ah? Yo creo que, y eso todavía es recordado, ¿ah? Y todavía me parece que hay sobrevivientes de ese evento y que, bueno, la gente tiene muchos recuerdos buenos de cómo Chile, en general, un poco hizo el máximo esfuerzo para no renunciar a su búsqueda. Lamentablemente pasaron tantos días que se llegó a pensar que ya no existía posibilidad de rescatarlo. Y mire lo que nos dio, ¿no es cierto?, la vida, ¿ya? De que aparecieron, ¿no es cierto?, fueron avistados por un arriero
y que desarrolló toda una historia hermosa de la gente que sobrevivió y que, bueno, obviamente tuvo una parte trágica porque también hubo muchos fallecidos y también una difícil convivencia o difícil supervivencia, pero que terminó, ¿no es cierto?, de manera feliz para una parte de esa votación, de ese grupo de rugbyistas que venían desde Uruguay, un país muy hermoso, Uruguay. Así que esa gente quedó siempre unida a Chile por ese evento que ocurrió en una fecha eh, similar a la que estamos viendo hoy día. Juan Enrique. Sí, eran 45 personas que venían en ese avión. No tengo el recuerdo, pero yo creo que fallecieron unos, no voy a decir la cifra, pero una cifra importante. Bueno, un abrazo fraterno a todos los amigos uruguayos que nos estén escuchando. Y dicho esto, iremos a nuestra pausa musical. Estimados auditores, no nos abandonen, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando. Como siempre, los días jueves, Carlos Ruiz y quien les habla, perdón, Carlos Flores Ruiz. Le había borrado a mi distinguido amigo un apellido. Mi distinguido amigo Carlos Flores Ruiz y quien les habla, Juan Enrique Holguín, les acompañan en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y bueno, al regreso de la pausa musical, con ese bello tema interpretado por José Feliciano, una excelente elección. Yo quiero mencionar el ejemplo de perseverancia, de trabajo, dedicación, esfuerzo, porque entiendo que José Feliciano nació en un hogar bastante humilde, una familia muy numerosa y además él consiguiera. Así que un ejemplo a seguir, yo creo, por su valor, por su fortaleza, para llegar a lo que es un gran músico, porque fallando la vista, lograr dominar diversos instrumentos y plantearse frente a público y lograr el éxito que él tiene, merece un reconocimiento muy especial. Carlos, no sé si quieres agregar algo de José Feliciano y Pueblo Mío. Bueno, efectivamente, primero indicar que José Feliciano, una persona de gran talento, ¿ah? Un talento, digamos, como vocalista, talento como guitarrista, y bueno, y también en la confección de sus canciones. ¿Ah? Tiene confección bueno, compositor efectivamente es la palabra, ¿ya? Y tiene, este tema es uno de los hermosos que tiene, pero tiene otros también, muy importantes y de gran éxito en América Latina y en realidad también incluso en países de habla anglosajona. Feliz Yo, Navidad. Ese es uno muy conocido de él, ¿no? ¿cuál? Feliz Navidad. Ah, efectivamente, ya. Eh, Bueno, y la verdad es que yo creo que José Feliciano, que estuvo en el Festival de Viña varias veces, nos trajo y nos alegra la vida con este tipo de música. Esta canción es del año 1971 y nosotros siempre colocamos canciones que tengan que ver con el amor, romántica y con el amor, pero en este caso es el amor hacia la tierra, donde uno nació, donde uno se crió, pueblo mío, ¿ah? Ese pueblo que está en la colina. ¿Ah? Dice, tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono son su triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. Hermosa letra, pero que tiene un gran significado, ¿no es cierto? El amor de donde uno viene. Así ¿De que me dónde vienes pareció, tú, Carlos? ¿Y de dónde vienes tú? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu amor de pueblo? mira, la verdad es que mi lugar de nacimiento es la ciudad de Talcahuano, ya en la región del Biobío, una hermosa zona. Y bueno, obviamente cuando escucho música y cuando escucho esta canción, obviamente los recuerdos me vienen a mi niñez, ¿ah? En la península de Tumbes, ¿ah? Una hermosa zona lluviosa del sur, típica del sur, ¿ah? Y me trae muchos recuerdos que podría conversar también todo un programa respecto a eso, pero obviamente yo creo que uno nunca debe olvidar el pueblo donde uno nació.
Juan Enrique. Así es, así es. Yo tengo mi corazón puesto en Quilpué, así que aprovecho de enviar un especial saludo a todos los quilpueínos que están escuchando este programa. Un recuerdo de infancia maravillosa, con mucha independencia y libertad como niño para poder circular, andar en bicicleta, correr, ir al cerro, ir a la poza, ir a pescar, etcétera. Así que un gran recuerdo y un especial saludo a todos mis amigos quilpueños. Tengo todavía un par que viven por allá. Muchas gracias. Bueno, sigamos adelante y vamos a entrar al tema que anunciamos al inicio del programa, que nos tiene con tristeza, nos tiene preocupados porque nos afecta individualmente y también como país. Me refiero al atentado, al tremendo ataque que sufrió Israel del grupo terrorista Hamas. Yo creo que es una abominable acción de este grupo terrorista, asesino, que además involucró a ancianos, mujeres y niños que, bueno, los mataron a mansalva. Hay videos, yo creo que eso es lo más dramático que uno puede ver cuando esto no es ficción, esto no es un juego de computador que son tan eh, usados hoy en día, sobre todo por los jóvenes. Esto es la realidad, amigos. Cuando uno ve esos videos, dan ganas de ponerse a llorar. Es increíble que esto siga sucediendo. Hace 22 años vivimos el tremendo ataque que sufrió Estados Unidos en las Torres Gemelas, también por un grupo terrorista, y ahora vemos esta situación en un país pequeño de 9 millones y un poco más de habitantes, y un territorio muy, muy pequeño también. Así que tienen que sufrir esto. Realmente es una situación extremadamente tremenda. No sé qué piensas tú, Carlos, al respecto. Bueno, la verdad es que eh, cuando uno piensa, este es un conflicto que involucra al pueblo palestino y al pueblo de Israel durante muchos años. Sin embargo, esta acción, yo diría que no tiene que ver con el pueblo palestino, sino que tiene que ver por un grupo de terroristas, un grupo que, no, o sea, yo diría que estamos casi en la barbarie, porque uno puede, no voy a decir aceptar, porque a lo mejor no es la palabra, pero un ataque de una fuerza contra otra fuerza. Pero atacar a la población civil en forma sorpresiva, sin ningún tipo de misericordia, me parece algo abominable. La verdad es que hablar del conflicto creo que no viene al caso porque lleva muchos años, tiene implicancias políticas, históricas, hasta religiosas, pero esto escapa, digamos, precisamente a eso porque es un ataque que yo diría que debería ser repudiado por la totalidad de la humanidad. ¿M? No sé qué pueda, no me cabe en la cabeza alguien que pueda pensar que tiene algún tipo de justificación, porque la verdad es que las evidencias, como dice Juan Enrique, son muy claras y la verdad es que generan impotencia, tristeza, a veces también un poco de rabia, diría yo. Entonces, es una acción que además tiene un problema que puede conllevar a acciones de mayor escala. Y eso es muy preocupante porque la verdad es que fue tan brutal esta acción terrorista que no sabemos qué proyecciones puede tener o en qué va a terminar, porque la verdad es que es algo muy grave, es algo muy grave y creo yo también, Juan Enrique, y ahí este es un comentario que pienso yo que nuestro gobierno también debería haber sido mucho más drástico, ¿no es cierto?, en su apreciación de lo que ocurrió, en la condena de la barbarie del ataque terrorista. Juan Enrique. Yo quiero poner esto un poco más en perspectiva histórica, ya que tú lo mencionaste, que esto viene de larga data. El Estado de Israel existe desde 1948, o sea, 75 años, meses más, meses menos. 75 años, amigos auditores, que el pueblo de Israel ha estado en alerta o bajo amenaza o como quiera llamarlo, y además ha vivido varias guerras. 1948, 1967, 1973. Cuando digo guerra, porque se enfrentó a sus vecinos
Egipto, Siria, Jordania, que lo atacaron en diversas fechas, desde el nacimiento del Estado de Israel, en 1948. Entonces, vivir en Israel, yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo breve, unos meses en Israel, y palpar un poco la forma de vida. La gente está dispuesta permanentemente a ser llamada al servicio por su país ante un ataque, alguna amenaza. Es realmente una sensación de intranquilidad permanente. No se percibe a la vista, pero sí está como en el ambiente. Es realmente bastante difícil de entender cómo han podido progresar, porque hablábamos al inicio de la primera parte de nuestro programa del tema de la estabilidad y el desarrollo en un país. Y uno dice, Israel es un pequeño país, 9 millones de habitantes, con gran desarrollo tecnológico, tiene, no sé, lo mejor de lo mejor en todo sentido. ¿Y cómo lo ha logrado con una situación de inestabilidad con sus vecinos tan grande? Bueno, yo creo que ahí también hay que hacerle un reconocimiento porque detrás de todo esto está el trabajo. Escuchen lo que estamos mencionando, estimado auditor, el trabajo, el esfuerzo de las personas, de los israelitas para llevar a su país para allá, para todos remar en una misma dirección, para empujar el carro, para que el país se desarrolle y funcione, pese a que están, por decirlo así, en guerra permanente. Así que yo quiero hacer este reconocimiento porque realmente es impactante que lo que ha sucedido con Israel. Uno dice, ¿cómo lo han logrado? No sé qué piensas tú al respecto, Carlos. Bueno, yo diría que las evidencias son súper claras. Yo también tengo la suerte de haber conocido Israel, haber estado en ese territorio y ver cómo eh, áreas desérticas han sido transformadas en verdaderos vergeles, ¿ya? Cómo las ciudades son modernas, cómo la gente trabaja y combina el trabajo con el servicio militar, combina vacaciones con trabajos comunitarios. Yo diría que es un país bastante particular en ese sentido porque sobresale cómo la gente está eh, en una permanente resiliencia, ¿m? Porque la amenaza es permanente, ¿m? Y tal como lo vimos en esta oportunidad, son cosas sorpresivas, ¿ma? Son ataques obviamente como no anunciados, no es que se declare una guerra, sino que son ataques que se producen en cualquier minuto y en cualquier lugar, de cualquier dirección, porque curiosamente está rodeado de países árabes que en algunos casos, ¿no es cierto?, como en el caso de Hamas y otros grupos también, quieren la destrucción de Israel. No es que quieran otra cosa, se quieren la destrucción de Israel. Entonces, tal como dice Juan Enrique, es el hecho de estar ahí a uno le permite darse cuenta de que hay gente que tiene gran espíritu de cuerpo, que tiene gran fortaleza y que a pesar de todas esas intranquilidades, esa amenaza permanente, ellos están haciendo progresar su país y dándole un buen nivel de vida a sus habitantes. Creo yo que podríamos hablar varios programas en realidad de cómo es la historia del conflicto en esa zona y cómo ha ido cambiando la geografía, cómo ha ido cambiando el desarrollo, cómo ha ido evolucionando en el tiempo el pueblo de Israel. eh, pero la verdad es que la mayoría de las cosas a uno convergen hacia una situación de éxito, de esfuerzo, de desarrollo y de una permanente alerta, ¿ah? Una permanente alerta. Así que ese es lo que yo quería decir, Juan Enrique, respecto a esta situación y no comentar más de esta barbarie que hemos visto a través de las pantallas, de los noticieros, que creo que es absolutamente condenable. Sí. Bueno, hay que aclarar aquí un tema. Aquí hay una guerra absolutamente irregular, porque como mencionaba Carlos, no es que se esté enfrentando un ejército formado, con uniforme, con estructura, frente a otro ejército, que uno diría, la guerra nunca es buena, pero por último se están enfrentando los profesionales de la guerra que están dispuestos a eso, están preparados, etcétera. Aquí no es así. Aquí se está enfrentando un grupo terrorista
contra civiles de otro país. Ese es el enfrentamiento y contra las fuerzas de defensa de Israel, obviamente. Oye, antes de cerrar este tema, que, bueno, como dices tú, daría para mucho más, quiero hacer una mención especial a nuestra Fuerza Aérea, que logró desarrollar en breve plazo estos vuelos humanitarios para rescatar y sacar de Israel a los chilenos que estaban de paso en ese territorio por razones particulares, turísticas. Algunos andaban en estos, ¿cómo se llama?, peregrinajes a la tierra prometida, y parece que eso se logró con pleno éxito. Había escuchado hasta hoy en la mañana de los 3 o 4 viajes que se habían materializado. Yo menciono esto porque eh, el avión tenía que volar, creo que son como 13.000 kilómetros para llegar allá y después hacer varios viajes porque la capacidad de nuestros aviones, claro, no son 100, 150 pasajeros, creo, quizás menos. Es un avión no muy grande el que se pudo mandar, y pudo hacer esto en muy breve plazo. ¿Sí? En 2 días estuvo con esto ya resuelto. Y entiendo que iba un segundo vuelo de un Hércules para colaborar en este proceso de rescate de los chilenos que estaban ahí en Israel. Carlos. Bueno, y también, obviamente, eh, en esta felicitación, digamos, también le cabe una importante mención al consulado, ¿ah? Que hizo una tarea también de reconocer quiénes son las personas que estaban en el territorio y cómo convocarlas para poder evacuarlas, porque la verdad es que no es fácil, porque ustedes comprenderán que después de este ataque debe haber habido un cierto enorme caos en todo el país, porque de saber dónde estaban las personas, quiénes habían sido objeto de ataque, porque en el lugar donde se produjeron los ataques también habían actividades turísticas. Entonces, yo creo que la labor que generó el consulado el consulado en Israel fue bastante importante junto con la labor que realizó las dotaciones del avión de la Fuerza Aérea. Yes. Bueno, cerremos este tema, Carlos, yo creo, con nuestro afecto, nuestro saludo, y, no sé, un abrazo fraterno desde la distancia a todos aquellos que están sufriendo con esta situación ahí en Israel y sobre también a todos los civiles que de uno u otro bando puedan estar afectados porque no tienen culpa de lo que están desarrollando estos desalmados que constituyen este grupo terrorista de Hamas. Carlos, ¿con qué seguimos? Bueno, nosotros hablamos en el primer bloque, al principio, de la estabilidad, ¿m? De lo importante que es la estabilidad para el desarrollo. ¿M? Que existe en este caso una excepción en Israel, porque ellos están no están con una estabilidad plena, ¿ah? Pero nosotros que estamos libres de ese tipo de problemas, también necesitamos estabilidad. ¿M? No Oye, olvidemos que perdón, nosotros, pero uno dice estamos libres de ese problema, pero tenemos terrorismo en nuestro país en otro nivel, pero se están produciendo actos terroristas, así que yo, sí, perdona bueno, que te haga esa efectivamente, ¿ah? mención. Pero claro, y bueno, y también de alguna manera existen algunas amenazas externas, pero básicamente nuestro problema de estabilidad tiene que ver con la seguridad, como dices tú, de grupos internos, ¿ah? Internos que están en la zona macrosur principalmente, pero también de la macro, perdón, pero también digamos del el crimen organizado. Entonces yo quería traer a esta conversación, Juan Enrique, que, bueno, se está escribiendo una nueva constitución que ya en el fondo se redactó y que la semana pasada se entregó para la revisión de la comisión de expertos, que deberían terminar ahora de hacer las observaciones a lo realizado por los consejeros constitucionales. Posteriormente a esa situación, la próxima semana van a haber votaciones en el Consejo respecto a las observaciones que plantearon o que van a plantear, porque todavía no estoy seguro si se habrán entregado todavía ya, pero estaban en conversaciones y acuerdos, y debe votar precisamente esas observaciones, si se aprueban o no se aprueban, y en caso que quede alguna situación inconclusa,
se va a desarrollar lo que se llama comisiones mixtas, que están integradas por consejeros constitucionales y la comisión de expertos, para dirimir finalmente el texto final de la Constitución. Pero básicamente hay algunas cosas que se están conversando y yo quería mencionar lo que corresponde al reconocimiento de la vida de quien está por nacer. Hay una discusión respecto a eso y yo quería hacer presente que en la Constitución vigente existe una reacción algo diferente, pero lo que yo quería mencionar es que en su oportunidad, cuando se aprobó el aborto en tres causales, que eran muy específicas, el Tribunal Constitucional y se consagró constitucionalmente de que, eh, de que en el vientre materno había un ser humano. Eso está reconocido constitucionalmente en la Constitución vigente. Y aquí se refuerza en el fondo porque se pone la palabra quién, porque no es algo que está en el vientre, sino que es alguien. Y eso no afecta, en teoría, no afecta a lo que actualmente está vigente como es el aborto en tres causales. Solamente reconoce constitucionalmente de que en el vientre existe un ser humano. Y creo que eso para mí es lo correcto. Y otras cosas que están también en conversaciones son la propiedad de los ahorros previsionales, que se consagró, digamos, de que las personas son dueñas de sus ahorros previsionales y que son además inexpropiables bajo ninguna condición. Eso para mí me parece muy importante. Eso no significa que se esté constitucionalizando la AFP, porque lo que dice la proposición actual es que las personas son dueñas de su ahorro y tienen derecho a elegir qué se lo. Y puede ser, voy a hacer algo hipotético, pudiera ser que todos decidan que lo maneje el Estado. Y eso puede ocurrir con esta proposición, con la diferencia de que con esto se asegura que esos ahorros siguen siendo siempre del propietario, que es el que cotiza. ¿Ya? Bueno, Eso para. Adelante, Juan Enrique. yo creo que, como siempre, nos está pillando el tiempo, pero quería agregar que hoy día ya las últimas noticias están por salir. Eh, Debería quedar cerrado la primera etapa de este proceso que tú mencionabas que está realizando la comisión de expertos. Y esto va a pasar, vuelve entonces al consejo para que lo analicen y vea si se aprueba. Y finalmente, eso que tú mencionabas de la comisión mixta, que son 6 consejeros y 6 de la comisión experta, estas 12 personas finalmente van a tener la representación de Chile, o sea, ellos van a ser Chile porque van a ser los que van a darle el corte final a este tema y presentarnos, ojalá, un buen texto y como tú decías, con cosas bien precisas que yo creo que son positivas. Yo no quiero dejar de mencionar que hay un porcentaje importante de artículos, después se va a ir ya especificando, que son muy similares o casi iguales a los que están en nuestra actual constitución, y hay un porcentaje importante también de artículos que quedaron iguales como fueron propuestos por la comisión de expertos, así que yo creo que va andando por buen camino, sin embargo hay que esperar que nos entreguen el texto final. Carlos, el cierre, por favor. Sí, yo para terminar solamente quiero mencionar que uno de los temas importantes es la disminución de parlamentarios. ¿Qué se busca con esto? La estabilidad. Lo que hablamos en el primer bloque, ¿por qué un menor número de parlamentarios significa que para ser elegido necesitan más votación? Es decir, más respaldo popular. Y al haber menos parlamentarios, hay menos partidos, es menos fragmentado, y eso permite acuerdos, grandes acuerdos, y en lo que conversamos en la base de este programa, la estabilidad. Eso es lo que Chile necesita, estabilidad. Así que yo me despido, señores auditores, nos vemos la próxima semana a esta misma hora en esta misa, en la misma emisora, porque es la primera de Chile, para conversar de los temas que están ocurriendo y seguramente vamos a seguir con el tema constitucional. Muy buenas tardes y buenas tardes, Juan Enrique. Bueno, antes de despedirme, a hinchar ahora por nuestra selección. Que nos vaya bien. Nos quedan muchos partidos, pero lo importante es ir acumulando puntos desde ya.
Estimados auditores, gracias por su leal sintonía. Será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. No olvide, Revelando desde lunes a viernes. Y muchas gracias nuevamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.